inteligente o no eres inteligente, no destacas en esta área, lo cual entonces lo que necesitaba era poder ampliar para no solamente etiquetar si es o no es inteligente. Gardner planteaba que la inteligencia también está influida por la sociedad y la cultura, por lo que la forma en la que definimos y medimos depende del contexto histórico y cultural. Algo que incluso él, por ejemplo, hablaba bastante es que tiene mucho que ver la historia también de la persona, ¿verdad? El contexto, los factores en donde esa persona se ha ido destacando, ¿verdad? Hay que evaluar esa parte porque, por supuesto, aunque solamente la prueba indique, esta es una prueba general de inteligencia, no sé, por ejemplo, para el área de matemáticas, tenemos que evaluar el contexto en el que la persona se ha ido destacando. Por ejemplo, pueden haber varias pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, para evaluar el área de matemáticas, el área lingüística, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros llegáramos a aplicarle una de estas pruebas a una persona, por ejemplo, que habláramos de acá, ¿verdad? De acá de Guatemala y que quisiéramos, por ejemplo, también llegar a hacer esa comparación del resultado con una persona, por ejemplo, no sé, que tal vez está en Europa o que tal vez está en un país pues donde está mucho más avanzado, realmente ahí es donde entonces el resultado puede llegar a variar, pero no necesariamente porque no es inteligente, sino porque el contexto de la persona ha tenido, ¿verdad? O está más englobado, pues, en áreas diferentes, tiene diferentes, pues ahí sí que aspectos que se tienen que tomar en cuenta, y fue lo que Howard Gardner sí llegó a considerar en esta teoría de las inteligencias múltiples. Dice que Gardner se preguntó si realmente tenía sentido hablar de una sola inteligencia que pudiera resumir todas las capacidades de una persona, que esto justamente era lo que les mencionaba. Una prueba que es directamente para un área como tal, ¿verdad? Era lo que él decía, ¿será que vale la pena que esta prueba como tal resuma todo el término o todo el concepto de inteligencia de una persona? ¿O únicamente estamos considerando un área nada más, un aspecto nada más, y estamos dejando pues otras áreas sin tocar, sin evaluar, sin considerar? Y es ahí donde lo que él buscaba era ampliar ese concepto de inteligencia, que muchas veces estas pruebas directamente lo llegan a resumir. Este es el resultado, este es lo que el concepto como tal, y pues no nos permite ver entonces o evaluar pues otros aspectos también, ¿verdad? Hasta el momento, ¿estamos bien o tienen alguna duda? Ahí con las manitas arriba me funciona bastante bien, me parece. Gracias. Ok. Vamos entonces a conocer los 8 tipos de inteligencia según Howard Gardner. Yo no sé si estas inteligencias probablemente ya al verlas ustedes les va a sonar o van a decir, yo creo que sí como que las conocía, las escuché, pero de igual manera las vamos a ver por acá, ¿verdad? Tenemos como número 1 la inteligencia lingüística, que yo creo que incluso estas inteligencias las tuvieron que haber visto en la clase de neurociencia. No sé, tal vez alguien me dice ahí si en algún momento llegaron a tocar este tema de inteligencias en neurociencia, que lo llegaran a recordar tal vez. ¿No lo llegaron a ver? Este tema de inteligencias, los tipos de inteligencias en neurociencias, que sé que fue el curso que recién terminaron, ¿no lo tocaron, no lo vieron o no se recuerdan? No, no lo tocamos. No lo tocaron. Ok, no se preocupe. Entonces, por acá tenemos que dentro de lo que son las 8 inteligencias, ¿verdad? Tenemos esta inteligencia lingüística. Esta nos dice que es la capacidad para utilizar el lenguaje de manera eficaz, tanto oral como escrita. Acá vamos a destacar entonces en lo que es, por ejemplo, la expresión oral, la escritura, la comprensión verbal, argumentación y la narración también. Parte de los ejemplos que yo les colocaba acá son escritores, periodistas, abogados, docentes también. Yo creo que incluso en esta parte, Merlin, yo no sé
cómo usted se considera en esta área, ¿verdad? Por lo que me mencionaba que es docente, esa facilidad de palabra, pues yo considero que es algo que destaca bastante, ¿verdad? No sé si usted se siente identificada en esta. O alguien más que tal vez trabaje también en el área de docencia. Sí, yo me siento identificada. Me parece, gracias. Entonces, esta es una de las 8. Tenemos luego entonces la inteligencia lógico-matemático, ¿verdad? Tal vez en esta área, tal vez sí me puede ayudar lo que sería Cecia. No sé si está por acá Cecia con la lectura de esta diapositiva. Y si no, me ayuda Elisa, por favor. Inteligencia lógico-matemática, que implica capacidad para razonar, identificar patrones, establecer relaciones, resolver problemas, trabajar con números y conceptos abstractos. Ejemplos: matemáticos, científicos, ingenieros, programadores. Ok, si ustedes se dan cuenta, estos ejemplos que les puse acá son pues básicamente donde tenemos y se destaca más esta parte de los números, todo el tema de matemáticas, operaciones, ecuaciones, ¿verdad? Acá es donde entonces tenemos esta facilidad para poder identificar lo que son los patrones, establecer relaciones y el trabajar directamente con números, ¿verdad? Acá es donde pues vamos a destacar con este tipo de inteligencia. Luego tenemos la inteligencia espacial, que esta pues básicamente es la capacidad para visualizar, representar. ¿Alguien? ¿Merlin? Licenciada, perdone, me da muchísima pena. Fíjese que tengo un pequeño inconveniente, prefiero hacérselo saber porque la verdad me gusta participar en clase. Y me voy a quedar solo de oyente unos 15 minutos. Sí, Claro, no se preocupe. Gracias por gracias. comentarme, Merlin, no tenga pena. Gracias, Muchas perdón. gracias. Bueno, tenemos entonces por acá que les mencionaba la inteligencia espacial, que esta pues básicamente lo que nos permite es destacar en lo que es la visualizar, representar y manipular mentalmente información espacial, ¿verdad? Se puede manifestar de la siguiente manera, ya sea una excelente orientación, facilidad para diseño, interpretación también de mapas, ¿verdad? El reconocer este tema, por ejemplo, de si estamos en el sur, este, noroeste, toda esa parte, pues también esta inteligencia es donde llega a destacar la construcción también y la visualización de objetos. Tenemos como un ejemplo, ya sea arquitectos, diseñadores, artistas, ingenieros. Básicamente es donde podemos llegar a destacar en toda la parte, por ejemplo, de visualización mental, ¿verdad? Yo no sé tal vez ahí si alguien tiene algún ejemplo que desea agregar a este tipo de inteligencia. ¿Qué se les ocurre que pueda ser un muy buen ejemplo también, ¿verdad? Que lo podamos llegar a integrar acá. Licenciada, no sé, yo podría llegar a pensar, por ejemplo, mis papás, un ejemplo X, mis papás quieren construir en la casa, llaman a un ingeniero, entonces el ingeniero les dice, esta pared está mala, entonces vamos a reforzar esta pared con columnas acá, luego de acá podemos, por ejemplo, ya podemos optar por un segundo nivel y en el segundo nivel lo pueden estructurar de esta manera para que no se les caiga la casa, no sé, por ejemplo. Sí, y es muy buen ejemplo porque realmente ellos tanto hacen lo que es una visualización mental, luego ya puede ser algo más representativo en papel o en sus planos, ¿verdad? Que directamente es algo que ellos lo manejan bastante bien. Y el tema también ya de una construcción, medidas también, esto es algo que ellos manejan bastante, ¿verdad? Otro ejemplo que funciona muy bien es, por ejemplo, el tema de las ubicaciones. Yo no sé a quién aquí le ha pasado que se ha perdido hasta con Waze. Y que, por ejemplo, sí, gracias Lucía, los maestros de obra tienen muy buena inteligencia, ¿verdad? Ahí sí que el representar esto es bastante importante. Y el ejemplo que les decía justamente de las ubicaciones, el tema de direcciones, hay personas que se ubican bastante rápido por direcciones,
por la numeración, ¿verdad? De casas, avenidas, y hay otras que realmente no, puedo leer el mapa, puedo leer el Maps, puedo leer el Waze, y otras personas que definitivamente ni por las dos opciones podemos, ¿verdad? Entonces, yo no sé a quién le ha pasado eso, que hasta se ha llegado a perder utilizando Waze, porque nos cuesta esa parte tal vez de tener que ubicarnos donde tenemos que girar, donde tenemos que tal vez cruzar, o no, nos teníamos que haber pasado una calle más. Entonces, al final, este tipo también de ejemplo funciona bastante bien para los que son pilotos, porque ellos manejan muy bien todo el tema de direcciones, el espacio también, ¿verdad? Puede ser un muy buen ejemplo también. Los topógrafos también, creo que también queda bastante bien en este caso, porque ellos manejan mucho el tema de los espacios también, ¿verdad? Y creo que también queda bastante bien esto. Luego tenemos acá inteligencia musical, ¿verdad? Esta básicamente, por ejemplo, vamos a tener esa capacidad para reconocer, producir y trabajar directamente con sonidos, ritmos, melodías, los patrones musicales, ¿verdad? Aquí básicamente donde llegamos a destacarnos en la parte de los músicos, compositores, los cantantes, llegan a tener pues bastante fluidez y bastante facilidad para reconocer los sonidos, para reconocer lo que es incluso grave, agudo. Creo que manejan hasta otros términos ellos, ¿verdad? Pero es hasta ese dominio también en los sentidos que llegan ellos también a destacar bastante. Creo que ahí quien queda bastante bien es Melsin, ¿verdad? Melsin, ¿hace cuánto es que usted ha trabajado con el tema de música? Licenciada, fíjese que tengo 25 años de ser músico, toco guitarra también, doy algunas clases de música, entonces, y es algo que me apasiona mucho. Me parece, pero directamente, por ejemplo, de estar en el mundo de música, ¿ha sido desde siempre, desde pequeño que tuvo ese interés en esta área o fue con el tiempo que fue tomando como este interés? Sí, muchas gracias. Fíjese de que sí, desde niño tuve el interés con respecto a la música, pero había olvidado en realidad ese interés, pero a raíz de un encuentro que tuve con Jesús, vuelve a nacer ese interés que a mí sinceramente ya se me había olvidado, pero ahí empecé a recibir clases, fíjese. Creo que eso es algo que también nos es fácil volvernos a retomar, a volver a tener esa práctica, pero es cuando realmente tenemos esa facilidad para esta área, porque directamente, por ejemplo, si hablo en mí, me cuesta un poquito el tema, por ejemplo, de reconocer, tema de las notas musicales, si es algo pues que yo considero sí tenemos que tener como esa muy buena habilidad, ¿verdad? Pero sí, llegamos también a destacar como una de las inteligencias. Luego tenemos la inteligencia corporal sinestésica, por ejemplo, esta que es más utilizada para todo el tema de movimiento, coordinación, ¿verdad? Con lo que es, por ejemplo, el cuerpo, resolver problemas, crear o expresarse. Aquí hablamos de una muy buena coordinación, una muy buen ritmo también que tenemos que tener. Bailarines, deportistas, actores, cirujanos, artesanos, que tienen una muy buena habilidad motriz también, ¿verdad? Entonces, en esta parte, el tener que tener esta coordinación, también, pues no es que sea totalmente fácil, ¿verdad? Sino que también, pues tenemos que irlo teniendo con la práctica, ir destacando en esta área también. Pero porque hay personas que puedan ser incluso muy buenas en el tema, por ejemplo, del baile, y otras que definitivamente ni porque tenga un montón de clases, pues va a llegar todavía a tener esa coordinación tan fácil como quizás otras que pues ya lo llegan a tener más fluido, ¿verdad? Pero también esto para él, para Gardner, era uno de los tipos de inteligencia. Tenemos, por ejemplo, la inteligencia interpersonal y que aquí incluso pues queda bastante bien con lo que es nuestra carrera, ¿verdad? Porque esta pues básicamente lo que nos dice es que tenemos esa capacidad para comprender a otras personas, identificar estados emocionales, interpretar necesidades, establecer relaciones también.
responder adecuadamente en situaciones sociales. El ejemplo, básicamente, por ejemplo, una persona puede identificar rápidamente que un amigo está incómodo, aunque no lo esté diciendo tan directamente o abiertamente, ¿verdad? Aquí, pues, básicamente, yo se los colocaba acá, que es bastante interesante para nosotros, porque hay personas, y yo no sé si les ha pasado, que le llegan a decir, mire, yo creo que me sentí bastante cómodo con usted, a pesar que solo hablamos, me dio esa confianza, pero es porque las personas llegan a sentir también, ¿verdad? Que podemos estar abiertos, que tenemos una escucha activa pues bastante excelente. Es ahí donde entonces vamos a destacar en la parte interpersonal. Tenemos entonces, por ejemplo, acá la intrapersonal, que es más propia. Si tenemos que, por ejemplo, la interpersonal es hacia las demás personas, esa facilidad para comprender a los demás, la intrapersonal es más mía, se puede decir, ¿verdad? Es más para mí. Acá viene que, por ejemplo, es una capacidad para comprender qué sucede, pero dentro de mí. Yo puedo llegar a tener entonces esta facilidad, esa capacidad para reconocer mis emociones, para identificar mis necesidades, para comprender también qué me motiva y qué no me motiva, o en qué momento yo me siento motivada y en qué momento no. Reconocer fortalezas y dificultades también, que esto es algo que incluso es uno de los aspectos que cuesta bastante, ¿verdad? Cuando hablamos propiamente, porque era lo que les decía, tenemos esa facilidad a veces para poderlo reconocer hacia otras personas, pero cuando ya nos preguntan a nosotros, pero y mira, ¿y tú en qué te destacas? ¿En qué sos buena? Contanos. A veces es ahí donde decimos, la verdad es que esa pregunta no me la había hecho, y es ahí donde podemos llegar a tener esa complejidad para pensar, pero propiamente. También, por ejemplo, reflexionar sobre uno mismo. Un ejemplo que les colocaba acá es una persona puede reconocer que está reaccionando con enojo y comprender que esta situación está provocando esa reacción. Yo creo que aquí algo importante es que estas dos, tanto la intrapersonal y la interpersonal, nosotros en esta área, pues sí la tenemos que trabajar o la tenemos que llevar casi que de la mano. Yo no sé si en algún momento, en algunas áreas, ustedes han llegado a considerar que podemos llegar a tener más desarrollada o le hemos puesto un poco más de énfasis a la parte interpersonal que la intrapersonal, o consideran que en las dos áreas pues estamos bien, o hay en alguna que está más alta, otra que necesitamos trabajar. Tal vez acá por chat me gustaría que me lo comenten si no desean abrir el micrófono. Y si no tenemos entonces comentarios, en mi caso, licenciada, sería de, perdón, en mi caso sí sería de reforzar esto de la intrapersonal, ¿verdad? Porque sí me cuesta muchísimo reconocer mis emociones o expresarlas, tal vez. Ok, muchas gracias, Annalisa. Y fíjese que yo les hacía la consulta porque suele pasar esto, en el que podemos llegar a decir, estoy como más desarrollada, me destaco más en la parte interpersonal que en la parte intrapersonal. ¿Es trabajable o lo puedo trabajar? Por supuesto. Y en nuestra área sería excelente, porque realmente tenemos que ser el que pueda también llegar a reconocer, sentir, identificar en nuestra carrera, lo hablo, ¿verdad? Por nuestra carrera, al tener que nosotros saber que cómo puede llegar a reaccionar, cómo puede llegar a ser esa emoción o cómo puede ser esa motivación, esa dificultad, para posterior también llegarlo a todavía comprender aún más y trabajarlo con las demás personas. Pero puede pasar, y por eso les decía, si consideraban que había una donde destacaban más y otra donde sentían que teníamos un poquito más de oportunidad de mejorarlo, ¿verdad? Porque sí suele pasar, ¿verdad? Entonces creo yo que estamos pues bastante bien reconociendo que sí hay áreas donde tenemos que trabajarlo. Antes teníamos solamente 7 inteligencias múltiples, pero posterior a esta se agregó esta última, ¿verdad? Que es la inteligencia naturalista.
que esta pues básicamente lo que nos dice es la capacidad para reconocer y diferenciar y clasificar elementos del mundo natural, ¿verdad? Ejemplos que les colocaba, plantas, animales, el tener esa capacidad y muy buena relación también con fenómenos naturales, especies y características del medio ambiente. Dentro de los ejemplos, los biólogos, los veterinarios, especialistas ambientales, los agricultores, ¿verdad? Y que realmente tanto con la habilidad y experiencia, ustedes se han dado cuenta incluso que los agricultores tienen hasta esa capacidad para decir, no, es que como que la tierra le falta o la tierra no es la correcta, la tierra no debería estar así. Entonces, ellos llegan a desarrollar pues una muy buena capacidad para reconocer y destacar directamente en esta área, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, que es un veterinario, uno pues rápidamente lo asocia o lo relaciona directamente con solamente un perrito, un gato, pero al final ellos tienen que trabajar con diversidad de animales y tienen que tener esa capacidad para poder tener como una muy buena interacción con todos ellos, ¿verdad? Es ahí donde, y hay personas que van a decir, no, fíjese que yo la verdad creo que con animales pues soy un poquito más alejada, no tengo como que tanto esa relación o no me nace tal vez, o puede ser, ¿verdad? Alejandra. Licenciada, es como una vez tuvimos una reunión con los de la universidad y habíamos como 10 jóvenes ahí y todos tenían un tema por hablar, pero hubo uno en específico que era exactamente esto, naturalista, ¿verdad? Habló de la tierra, del abono, creo que si no estoy mal era un agrónomo. Y él habló de todo, y yo me quedé como que para mí solo existe la tierra, las plantas, y sí, es un mundo diferente al que uno conoce, ¿verdad? Y la verdad que sí, es bonito saber que hay otro tipo de inteligencia en otras personas, porque a veces uno se queda en lo básico, que es bailar, música y cositas así, ¿verdad? Las que ya mencionamos, Claro. pero en lo naturalista, les soy sincera, yo me quedé hasta boca abierta de ver cómo es que esta persona sabía de muchas cosas. Claro, y son cosas que uno dice, qué interesante, porque es importante que al final pues también sería algo bueno que nosotros conociéramos, pero realmente una persona que trabaja con el medio ambiente, yo considero que sí tiene que tener bastantes cosas desarrolladas y ellos, o puede ser que siempre les ha gustado o conforme el tiempo les fue gustando, pero incluso esto de las plantas, como lo que decía, hasta en ese aspecto hay personas que no dan la talla para al menos una plantita o la del frijolito que decía, ¿verdad? Que se les moría, decía por ahí, pero realmente vamos destacando en donde más podemos llegar a sobresalir, ¿verdad? Y aquí pues también este tipo de inteligencia, qué bueno que sí la pudieron llegar a tomar en cuenta, la pudieron agregar, porque hay muchas personas que evidentemente sí lo llegan a destacar bastante, ¿verdad? Y que hoy a día también es un tipo de profesión. Por ejemplo, que va a ser un agricultor o un agrónomo, por supuesto, va a estar más relacionado a su área que cuando alguien también, por ejemplo, le llegáramos a hablar de algo matemático o otra área directamente muy distinta, puede llegar a tener como esa complicación, ¿verdad? Porque cada uno pues va a destacar en donde más se va a sentir que lo puede, ¿verdad? Lucía. Sí, licenciada, hablando de eso, solo le quería hacer el comentario de que yo soy de un pueblito de allá, de Jutiapa. Entonces, mi difunto abuelo, él siempre decía que allá se acostumbra como quemar la cosecha antigua. Entonces él decía, yo no sé por qué siempre queman si es ahí la raíz de todo. Entonces la cosecha que viene ya no va a ser igual a la anterior, decía él. Imagínese qué conocimiento y qué experiencia tuvo que haber tenido él para decir, lo que están haciendo está mal, no se tiene que hacer así, o hay algún tipo de método, ¿verdad? Que para ellos es bastante funcional y por supuesto lo tienen que saber, ¿verdad? Yo creo que al final los que trabajan más en este área del campo llegan a desarrollar muy bien o llegan a fortalecerla también, ¿verdad? Muchas gracias ahí, Lucía, por el comentario. Vilma, cuéntenos.
Licenciada, disculpe, no sé si se me pasó, pero ¿en qué inteligencia se podrían clasificar, por ejemplo, los doctores, enfermeras, bomberos, o todos los que tienen cuidados de la salud o les interesa mucho estudiar el cuerpo humano? Pues yo creo que va a depender de qué aspecto o qué capacidad directamente nosotros podríamos llegar por ejemplo, a querer considerar. Porque realmente, por ejemplo, hablamos ahí, por ejemplo, de cirujanos, pero por el tema de la motricidad. Pero si hablábamos, por ejemplo, de un bombero, que era lo que tal vez me mencionaba, ¿en qué área puede ser que ellos, su inteligencia, lo llegáramos a hablar inclusive en la facilidad para relacionarse con las personas, pero directamente que hay alguna en específico, digamos, por esta tal capacidad? Creo que va a ser un poquito de cada una de estas. No sé, Luis, si considera algo diferente. Licenciada, si nos ponemos a pensar así más, yo diría que, por ejemplo, los bomberos podrían entrar en esta inteligencia naturalista, porque recuerde que un incendio es una causa natural que se provoca debido a las circunstancias ambientales. Y si usted se da cuenta en la diapositiva, en los ejemplos, ponen especialistas ambientales. Y los bomberos tienen que estar muy entrenados para eso mismo, al igual que los Creo cirujanos que tienen que tener muy entendido los temas biológicos ya por el propio cuerpo. claro, y gracias Luis, porque al final es eso. Yo creo que va a depender de qué tipo o qué capacidad específicamente podamos llegar a nosotros o qué objetivo quisiéramos, porque si lo viéramos como lo que decía tal vez Luis, un bombero, por supuesto, sí puede llegar a estar más relacionado a este tipo de inteligencia, pero puede ser que un médico pueda ser también en este tipo naturalista, pero lo podamos llegar a también a considerar que sí tiene que tener una muy buena relación interpersonal también, ¿verdad? Para saber conocer cuál es el dolor que la persona está sintiendo, cuál es la queja, cuál es el malestar también. Entonces puede ser, ¿verdad? Que no es que sea totalmente compartido, pero sí puede llegar a tener que no lo vamos a llegar a considerar unitaria, ¿verdad? Sino que es ahí donde yo considero que pueda llegarse a tomar en cuenta un poco más plural, que podamos llegar a destacar en estas también, ¿verdad? No sé si tiene más clara Vilma. Sí, licenciada, sí, muchas gracias. También a Luis, muchas gracias. Ok, me parece, gracias. Y bueno, vamos a ver por acá también que hubieron críticas a las teorías de inteligencias de Howard Gardner, ¿verdad? Así como al inicio yo les planteaba algunos aspectos importantes y fundamentales, acá también hubieron varias críticas hacia la teoría de él, ¿verdad? Desde la neurociencia decía que no hay evidencia concluyente de que cada inteligencia tenga un sistema cerebral independiente. Dice que las tareas complejas involucran varias áreas del cerebro. Para ellos o para el área de neurociencia lo que decía era, por ejemplo, si hay una persona que nosotros estábamos diciendo que destaca en la parte, por ejemplo, o en la prueba de inteligencia de matemáticas, por ejemplo, tiene un número alto, pero ellos tomaban en cuenta que hay otras áreas que sí o sí siempre iban relacionadas y que para ellos no era como importante el tenerlas que poner independientes o tenerlas que ampliar más, porque para ellos era algo que está sí o sí integrado. Una persona, por ejemplo, que destacaba en el área matemáticas, para ellos decía que sí o sí tenía que venir en relación con una persona que tuviera una muy buena comprensión de escribirla, de entender los problemas. Entonces ellos decían ahí que podía entonces estar involucrada la parte lingüística, porque para ellos entonces no era el tenerlas que separar, sino que era que entonces sí o sí estaban muy relacionadas. Por eso para ellos entonces no había una inteligencia como tal en el sentido de que cada una tuviera un sistema cerebral independiente, sino que para ellos estaba toda la parte conectada. Por supuesto, lo hablaba la neurociencia desde este área, ¿verdad? Porque para ellos, pues todo viene relacionado mucho al tema del cerebro, a esas reacciones y que todo eso, pues está muy conectado.
Habla entonces también que la teoría científica o es un modelo pedagógico, decía. Algunos críticos consideran que es más un modelo educativo que una teoría científica y que cuestionan llamar inteligencia a ciertos talentos o habilidades. Esa fue una crítica bastante fuerte que le hicieron a lo que era Howard Gardner, ¿verdad? El decir que para él, el llamar inteligencia a lo que ellos consideraban talentos o únicamente habilidades no era lo correcto, ¿verdad? Porque una inteligencia iba más allá de un talento. Esta fue una de las críticas y que por ahí yo les voy a dejar una tareita que va muy relacionado a este tipo de críticas que justamente le hicieron y de cómo con el tiempo él lo fue demostrando que no era solamente un talento al que él le llamó una inteligencia. La respuesta de Gardner era que defiende que su teoría se basa en evidencia de distintas disciplinas y aclara que las inteligencias no son estilos solamente de aprendizaje. Su objetivo es ampliar las oportunidades, por supuesto, las oportunidades de aprendizaje y no etiquetar tampoco solo a los estudiantes, ¿verdad? Sí lo llegaba a querer ampliar más, pero que no solo lo vieran que era un estilo de aprendizaje, sino que era algo que por supuesto sí lo podían llegar a independizar y que era muy importante el de que cada persona pudiera llegar a destacar en el área donde mejor le podía ir. Estas fueron algunas de las críticas que fueron pues bastante fuertes para la teoría de él. Pero acá viene algo también importante, que era una advertencia psicométrica que yo les coloqué acá. Por ejemplo, la teoría de Gardner ha tenido gran influencia en la parte educativa y también psicológica, pero no debe interpretarse también, ojo con esto, como si existieran 8 puntuaciones distintas, separadas de inteligencias equivalentes a una prueba que va a medir, ¿verdad? Directamente con objetivo también. Esto no quiere decir porque tampoco Howard Gardner, algo que tampoco tal vez hizo fue como una prueba totalmente estandarizada en decir, ok, este es un tipo de inteligencia y con esta manera pues nosotros ya lo vamos entonces a medir. Por eso era lo que ellos le disminuían el valor a decir que tenía una evidencia científica, porque solamente era como la teoría, el concepto como tal, ¿verdad? Pero no se tenía que interpretar que habían 8 puntuaciones separadas por cada inteligencia. Por eso dice que las teorías de las inteligencias múltiples no equivale a 8 pruebas de inteligencia independientes que una persona se tendría que pasar para saber en dónde pues va a destacar, ¿verdad? Algo que no es aplicable y que no se tendría que mencionar es que, por ejemplo, uno va a decir, yo tengo el 90% de inteligencia en el área musical y 70% de inteligencia interpersonal, porque aquí entonces ya es una etiqueta de la que no corresponde a lo que se quería llegar a demostrar o a poder mejorar con el tipo de las inteligencias múltiples. Eso no es una interpretación psicométrica válida de la teoría como tal. Él lo que quería era más ampliar los conceptos de solamente llegar a etiquetar si era o no era inteligencia por una inteligencia que era unitaria, que era una inteligencia general. Acá entonces viene la pregunta o la famosa pregunta de entonces, ¿cómo se podrían llegar a evaluar o si hay alguna posibilidad que se pudiera llegar a evaluar alguna de estas inteligencias? Y yo les hago la pregunta, ¿cómo creen ustedes que con estas inteligencias que acabamos de ver podríamos llegar o si consideran hay algún tipo de posibilidad de decir si es medible o no es medible? ¿Qué consideran ustedes? Yo pienso que sí es medible, licenciada. ¿Que sí es medible? Ok. ¿Alguien más, chicos, chicas? Rosa, ¿qué piensan? Yo pienso que también es medible. Ok, me parece. Gracias. Andrea, ¿tiene alguna idea? Ok. Ahora viene entonces el de cómo podríamos hacer nosotros para que se pueda medir, porque era lo que les decía.
está la teoría, pero no está totalmente con una prueba ya firme o una prueba como tal, es decir, prueba para evaluar el área naturalista. No, no es que esté, ¿verdad? Tenemos entonces un ejemplo de cómo se puede llegar a realizar o cómo se podría llegar a evaluar. Y todo va a partir a que tenemos que tener instrumentos, tenemos que tener diferentes tipos de tareas que se tienen que medir específicamente y objetivos claros. Por ejemplo, que desde la teoría, ¿verdad? Que tenemos que saber que la teoría parte de qué significa directamente la inteligencia interpersonal, el constructo, ¿verdad? ¿Qué características específicamente nosotros queremos estudiar o que queremos medir? Tenemos que pasar a una parte operacionalizar, ¿verdad? De cómo se manifestaría y de manera observable, porque por supuesto, en muchos de los tests que yo incluso si ustedes lo llegaran a buscar ahí en internet, hay pruebas, hay un montón de link o de pruebas que ustedes lo pueden hacer en línea y que por supuesto les da un número, les da un resultado. Usted es 80% inteligente en el área tal, pero estas pruebas realmente no hay algo que les diga o que realmente observen la conducta, ¿verdad? Para, por supuesto, llegar a complementar también ese resultado, lo cual entonces sí necesitaríamos ver conductas, ver esos resultados también. Tenemos que llegar a tener un instrumento para saber y obtener, ¿verdad? Lo que es la información. Estos instrumentos, algo muy importante es que sí se tiene que llegar a saber que son confiables y son evidentes, son válidos, ¿verdad? Porque realmente la confiabilidad y la validez son dos términos que nosotros en las pruebas psicométricas vamos a manejar bastante para decir si es un instrumento funcional y eficiente para lo que nosotros queremos llegar a obtener como resultado. Entonces sí tenemos que ver que esta prueba o este instrumento que nosotros vamos a aplicar tiene que ser tiene que ser con confiabilidad y tiene que ser válido para que entonces nosotros digamos sí estaría entonces evidenciado, sí tiene lo que son bases científicas también. Y por supuesto la interpretación de qué podemos concluir realmente. Algo importante incluso que yo considero al momento de nosotros poder realizar algún tipo de evaluación en esta parte es que tenemos que también no llegárselos a pasar tal vez también solamente a una persona individual. Puede ser incluso también a un grupo determinado de personas que puedan llegar a estar en relación a lo que nosotros necesitamos evaluar para que podamos llegar a tener pues resultados pues también bastante eficientes o con el objetivo de lo que nosotros queremos llegar a obtener. Esta es una forma que podríamos llegar nosotros entonces a decir, ok, de esta manera podemos llegar nosotros entonces a poder evaluar alguna de estas áreas. En la parte de operacionalización, tenemos que, por ejemplo, llegar a identificar y determinar qué tareas específicamente nosotros le vamos a colocar a la persona para que sea de manera observable también. O, por ejemplo, incluso a qué tipo de indicadores nosotros vamos a manejar para decir, ok, de este porcentaje que yo estoy colocando como un indicador, es lo que yo necesitaría poder llegar al punto de interpretar con la respuesta ya directamente de todo el instrumento como tal. Esto es una de las formas que se puede llegar a realizar, pero que exista directamente una individual, por supuesto, no lo hay, ¿verdad? Más que son las que yo les decía que puede hacer, por ejemplo, ahí en internet, que les va a decir cuál es el número, el porcentaje más alto, en qué nivel ustedes están ubicados, pero realmente ahí es donde pierde entonces la confiabilidad y la validez de esa prueba, porque hay muchas otras cosas que no se toman en cuenta, saber si ese instrumento realmente es para eso que nosotros realmente queremos evaluar o es para lo que nos están evaluando, y si también, y por supuesto la parte observable la están dejando también por fuera. Entonces, esta sería una de las formas en las que nosotros podemos llegar a decir, se puede llegar entonces a evaluar esa parte, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda hasta el momento. Licenciada, este tipo de evaluaciones se haría solo con las personas que tengan
como dice acá, un 90% en alguna área y 70% en otra. No. Más bien el número es el que nosotros no lo vamos a etiquetar de esa manera. Nosotros, por ejemplo, vamos a llegar a tener como ese resultado o lo vamos a llegar a interpretar si realmente llegaron a cumplir esos indicadores que yo establecí y también las tareas, por supuesto, que yo estoy estableciendo y determinando para esa área en específico, porque por supuesto tenemos que llegar, un ejemplo, que fuera, por ejemplo, en la parte musical. Una de los indicadores que podríamos colocar es, la persona tiene que identificar, no sé, de 20 sonidos que le vamos a colocar, tiene que identificar 15. Sí, sería como un indicador. La tarea sería entonces, ok, por medio de, no sé, algún tipo de platillo, algún instrumento. Entonces, así es donde se va a producir el sonido para entonces poder realizar y observar la reacción también de la persona y saber si entonces ese indicador sí se está pasando, ¿verdad? Es como incluso puede ser como los indicadores de KPIs en los trabajos, que yo no sé si ustedes los han trabajado, que son como indicadores de evaluaciones de desempeño, por ejemplo, ¿verdad? Es así entonces los que nosotros podemos llegar a establecer acá para decir qué es lo que la persona tiene que llegar a cumplir para poder llegar a destacar en esta área o para decir que está destacando en esta área. Y las tareas también que vamos a llegar a establecer tienen que ser muy en relación al objetivo de lo que yo me estoy proponiendo evaluar a esa persona para que sí encajes. No vamos a colocarle, por ejemplo, tareas que por supuesto no vayan de la mano, porque por supuesto no vamos a obtener los resultados que se necesitan porque no es hacia lo que yo necesito. No sé si está claro. Sí, me quedó claro, licenciada. Ok, excelente. Ahora entonces, tenemos que esto era lo que decía, ¿verdad? Que donde ha impactado también bastante es en la parte educativa. Por eso llegaban a una de las críticas que llegaban a mencionar, era que si era más un método pedagógico, ¿verdad? Porque no había como que tanta parte en la parte en el área científica. Viene acá entonces que sí tuvo un muy buen impacto en la parte educativa. El enfoque inclusivo y personalizado también, porque reconoce que todos los estudiantes pueden llegar a aprender, aunque lo hagan de diferentes maneras, promoviendo una educación adaptada a las necesidades o a donde el alumno, ¿verdad?, pueda llegar a destacar mucho más. Aquí entonces ya no solamente vamos a etiquetar todos los alumnos de la clase van a tener un mismo nivel de inteligencia en la misma área, sino que entonces ya, por supuesto, es más personalizado, vamos adaptándolo según las necesidades y donde pues el alumno va a destacar más. Las actividades variadas también, porque invita a utilizar diferentes formas de enseñanza que involucran las distintas inteligencias, más allá de las clases tradicionales, porque normalmente, por ejemplo, si hablábamos que se siguieran realizando las clases tradicionales cuando estamos viendo que hay alumnos que puedan aprender de alguna otra manera, es ahí donde entonces puedo llegar a variar, puedo llegar a tener a tener que adaptar alguna nueva clase, alguna actividad a ese tipo de inteligencia que el alumno está destacando más, ¿verdad? Es como sacarle un poquito más de provecho a lo que usted es bueno y poder entonces llegar a utilizarlo como una herramienta, un método para que el alumno pues pueda llegar a destacar también en el área donde nosotros pues queremos y utilizarlo como un tipo de herramienta. Por eso las actividades puedan llegar a ser variadas y vamos dejando más atrás las clases tradicionales en donde definitivamente ni tal vez el catedrático, el maestro, pues se llegaba a preocupar un poquito más en dónde podía llegar a destacar más el alumno, ¿verdad? Eso fue un impacto que tuvo en la parte educativa. El rol del docente también, porque el profesor identifica las fortalezas de los estudiantes y crea diferentes caminos para facilitar el aprendizaje, el que nosotros conozcamos incluso, ¿verdad? O a los que están en el área educativa, que conozcan que todos los alumnos, por supuesto, no tienen la misma o la misma capacidad donde van a destacar más, ¿verdad? Que lo conozcan es importante para que sepan entonces de dónde podemos apoyarlos y cómo podemos enriquecer y fortalecer esas áreas. Muchas veces más allá de solamente quitarlos, eliminarlos, reprimirlos, sino que es más allá de eso, el
Por eso en la parte educativa fue donde tuvo un plus también bastante alto el conocer o el tener esas inteligencias pues más variadas, las inteligencias múltiples, y es ahí donde pues llegó a destacar también. Tenemos entonces, por ejemplo, acá un par de retos que yo les puse, ¿verdad? Entonces, por ahí voy a necesitar el apoyo de 4 alumnos, ¿verdad? Entonces, estos van a ser, por ejemplo, algunos retos de alguna de estas inteligencias que acabamos de hablar, ¿verdad? No importa si usted dice, mire, yo no lo entiendo, no lo comprendo, no comprendo este reto, pero es justamente para saber dónde podemos llegar a incluso a destacar más o en dónde nosotros pues nos llegamos a sentir un poquito mejor, ¿verdad? Entonces aquí voy a necesitar el apoyo, no sé si está acá, bueno, Jonathan sí está acá, ¿verdad? ¿Me escucha Jonathan? Ok, usted entonces lo que va a hacer es leernos este reto y usted me dice si considera si lo pueden o no lo pueden, si le es fácil o si se le es muy complicado. Léanos ese. Ujú. Ok, pero ¿cómo usted, por ejemplo, los va a convencer? Hablarlo, ¿cómo usted los convencería? Porque, por ejemplo, ahí es donde cabal está la parte de la interpretación, porque dice, leamos, dice, imagina que tienes que convencer a un grupo de estudiantes de que apaguen sus cámaras durante una clase virtual, es una mala idea. Todos acá lo tienen apagado, todas los tienen apagado. ¿Cómo usted va a convencerlos entonces que es mala idea que lo tengan apagado? ¿Cómo usted convencería al grupo en 30 segundos? Ajá, ok, ok. Ujú, ok. Muchas gracias, Jonathan. Vamos a dejarlo ahí. ¿Cómo considera para usted personalmente, le fue complicado entenderlo y armar como la estrategia o la idea? Ajá, ¿a usted? Ok, ok. Al inicio le costó.
Ok. Se le fue. Ok, no pasa nada. Ok, ese era un reto, básicamente. Era un reto, era para ver cómo lo solucionábamos. Ana Elisa, ¿está acá? Sí, Liz. Ok, ayúdenos con este segundo. Léanos y nos dice. Tienes 3 interruptores fuera de una habitación y dentro hay 3 bombillas. Cada interruptor corresponde a una bombilla. Puedes manipular los interruptores como quieras, pero solo puedes entrar una vez a la habitación. ¿Cómo descubrirías qué interruptor corresponde a cada bombilla? Ay, no sé, esto es de pensar. De lógica. No sé, los Si prendo no, todos al mismo no tiempo. pasa nada. Usted me dice, paso. Si no, si considera que no lo logra. Apacho los 3 al mismo tiempo, a ver cuál es. Ok. ¿Algo más para agregar? No, solamente. ¿No? Ok. Me gusta Vamos a más ver el ahí, primero. Lucía. Ajá, el primero. Yo creo que tal vez ahí es donde uno va diciendo, ese se me fue más fácil entenderlo o no tanto este. Lucía, ¿este cómo lo ve usted? No sé, tal vez a lo mejor igual que Analisa, los 3 de un solo. Los tres en solo. Ok, vamos a darle la oportunidad a Luis. Luis, díganos. Licenciada, dice, 3 interruptores fuera de una habitación y dentro hay 3 bombillas. Hay que entender que la habitación está abierta, ¿no? Esa es la interpretación que le podría dar. Si la habitación está abierta, para saberlo simplemente le doy al primer interruptor y al que prenda, lo puedo asimilar con ese. Y así, hasta saber cuál es la bombilla que necesito tocar. Así es como lo interpreto yo. ¿Lo ve usted? Sí. Ok, me parece. Dejémoslo ahí. Gracias, Luis. Anelisa, ¿le costó bastante entender este o cómo considera usted? Sí, la verdad que sí me costó bastante porque me hace bolas donde dice que solo puedo entrar una vez a la habitación, pero para que vean. O sea, no sé, la verdad que los problemas Ok. así no. No mucho, me parece. Ok. Vamos acá, Luisa. ¿Luisa está acá? Sí, licenciada, aquí Me estoy. avisa si puede. Sí, sí ¿Estamos bien? puedo. Perfecto. Ayúdenos con este tercero. Ok. 2 compañeros de un equipo están molestos porque ambos consideran que hicieron la mayor parte del trabajo. Tú eres quien debe intervenir. ¿Qué harías primero? ¿Qué evitarías hacer? Pues, ay Dios, compañero. Pues, ¿qué haría primero? Les preguntaría, ¿qué hiciste tú? Y después le preguntaría, ¿y qué hiciste tú? Y pues Ok. evitaría como que darle la razón a más de alguno, porque siento yo que tienen como que ese complejo de líderes, ¿no? Entonces, vería la situación y diría, pues no, nadie trabajó más que nadie, porque como es un trabajo en equipo, pues ambos trabajaron de igual, ¿cómo es? No. O sea, hicieron lo Manera mismo. equitativa. Ajá, eso, de manera equitativa. Ok. Pues hicieron los dos Me parece. de igual manera, pero no le daría la razón a nadie, porque eso crearía No le daría. conflicto. Me parece. Gracias, Luis. Ok. Aneli, ¿cómo ve esto usted? Sí, al igual que Luisa, hablaría con los dos de la manera de hacerles ver de que es un trabajo en equipo y todos trabajamos de igual manera.
O si no, pues primero delegarles a cada uno qué parte debe hacer para que todos trabajemos igual. Fue un poquito, ya ven, un poco como que nos alineamos un poco más a ese. Vamos a ver acá, Merlin está acá. Si no pasamos Aquí con... estoy, sí, Ok, aquí estoy. aquí estamos. Nos ayuda con este último. Imagina que estás en San Miguel Petapa y necesitas llegar en carro hasta Metro Norte sin utilizar Google Maps ni buscar la ruta. Explícame cómo llegarías. Quiero que me indiques las calles o lugares de referencia que recuerdes, los giros que tendrías que hacer y cómo sabrías que vas por el camino correcto. Bueno, yo primero me confiaría de Antes mi de contestarme, instinto. Merlin, ¿dónde vive? ¿Dónde vive usted? En San Miguel Petapa. Ahí está. Díganos usted cómo llegamos a Metro Norte. Bien, yo confiaría primero en mi instinto porque yo conozco Metro Norte, ¿sí? Entonces, utilizaría mi ubicación geográfica en mi mapa mental y depende de la hora, me iría por La Vaz o por Boca del Monte o por la avenida Petapa, ¿sí? Supongamos que me voy por La Vaz. Bueno, llego a La Vaz, cruzo como para la Nesbit, los patojos no sabrán de qué estoy hablando, pero luego busco la normal central para varones, ¿sí? Ya estoy dando brincos un poquito más largos. Mi tiro es llegar al obelisco, ¿sí? Para agarrar zona 9. Yo me voy a meter por zona 15. Paso zona 10, paso Por el... centro médico, agarro el columpio Vista Hermosa y mi objetivo es llegar al Boulevard Austriaco, ¿sí? Después de Cayala. Entonces, ahí pretendo llegar después del Boulevard Austriaco, empieza la calzada La Paz, ahí la voy a tomar, ahí la voy a interceptar. Voy a cruzar viniendo de Santa Rosita, vienen de Santa Rosita del lado izquierdo, yo voy del lado derecho, hay un gancho horrible ahí, los que conocen confirman, y como, ¿verdad? Termino esa subidita y ya estoy en Metro Norte. Le salí por la parte de atrás a Metro me Norte, parece. por la parte de atrás. Por la parte de atrás se fue usted. Sí. Ok. Alejandra está acá, ¿verdad? Licenciada, aquí estoy. ¿Usted comprendió las indicaciones de Merlin? Licenciada, sí, lo único que pensé yo es, mejor le voy a decir a mi esposo que me lleve, porque yo soy de Amatitlán. Ok. Y si fuera, por ejemplo, de ahí de Amatitlán para Metro Norte, ¿cuál es su ruta? Licenciada, no me va a creer, pero yo casi no me manejo ni en bus y cuando voy, mi esposo es el que me lleva y yo voy dormida en el carro, entonces no presto atención a las calles. No presta. Ok. Ok, me parece, gracias. Vilma está por acá. Sí, licenciada, aquí estoy. Ok. ¿Y dónde vive usted? En Amatitlán también. También. ¿Y conoce Metro Norte? No. Por eso, igual que Alejandra, mejor pago un Uber y me voy fijando por dónde se va para la siguiente. Ok. Ok, me parece. Melsin está acá. Ay, nos quedamos ustedes poquitos. Ahorita viendo. Rosa está acá. Sí, aquí estoy, licenciada. Ok, ¿y dónde vive usted? Yo vivo aquí en San Miguel Petapa, pero en Villahermosa. Pero en no, Villahermosa. ajá. Sí, pero tampoco no ¿Conoce conozco. cómo llegar a Metro Norte? No conozco y no he llegado hasta allá. Ok, me parece. Gracias. Sí. Yo creo que entonces solo cabalmente Merlin conocía un poquito de la ruta de acá, ¿Puedo ¿verdad? Un explicarlo poquito yo, Lick? cabal. Luisa, ¿cuál es su ruta? ¿Cuál sería la ruta que usted conoce?
Bueno, yo conozco partiendo de Walmart Álamos, de aquí Ecocentro. Ajá. Ajá, entonces Ajá. me voy por todo Boca del Monte y me meto en la parte del... paso Boca del Monte, llego a las vueltas del Hincapié. Luego, terminando el Hincapié, hay un cruce para meterse a las Américas. Agarro todas las Américas, recto, ahí por la Guardia de Honor, me voy recto, y por, creo que zona 5, hay una subida para la Calzada La Paz. Entonces subo ahí, y de ahí, o sea, hay una subidita, giro a la derecha, y de ahí recto, para llegar, como dijo Merlin, por el Boulevard Austriaco. Entonces hay un tipo redondel donde uno gira y ya va como por la parte baja de la zona 18, se va recto ahí y hay un cruce, hay una vuelta bien fea para una subida que va para un comercial que creo que se llama Álamos también. Entonces hay un cruce ahí y entonces uno ya llega ahí para la carretera del Atlántico y ahí está Metro Norte. Ok. Y ahí está Metro Norte. Me parece. Esta actividad básicamente era para eso. Si ustedes se dieron cuenta, hubieron retos muy diferentes. Ahí es donde yo, por ejemplo, a uno le puede ser más fácil unos, a otros más los otros. Al final, no es que vamos a hacer malo, ¿verdad? Que usted no sepa esto, no sepa lo otro, pero probablemente para otras cosas usted va a sobresalir más. Estos retos básicamente a los que tal vez les costó, no quiere decir que porque no sean inteligentes o porque no lo puedan, ¿verdad? Sino porque tal vez probablemente no sea lo que nosotros hemos estado como más alineados hasta el momento. Pero probablemente en la parte intrapersonal, interpersonal, lo naturalista, la música, toda esa parte podamos llegar a estar incluso mejor o en una coordinación, por ejemplo, con el cuerpo. Y al final, pues todas son importantes, según lo que nos habla entonces la teoría de acá de Gardner, ¿verdad? Acá entonces yo les dejé este video. Esta presentación se las voy a subir. Quiero nada más que lo vean. No quiero que me hagan ningún resumen, ninguna síntesis ni nada. Pero sí lo quiero que lo platiquemos para la próxima clase, ¿verdad? Entonces sí va a ser importante que los podamos ver. Es un reportaje es corto, es aproximadamente, es un reportaje completo, pero es, por ejemplo, lo más puntual. Creo que aproximadamente unos 20-25 minutos es lo que dura este reportaje, pero nos habla él más abiertamente sobre la teoría de las inteligencias múltiples. Entonces, el link está cabalmente acá. Usted solo le da arribita de acá de donde está el nombre y lo va a redirigir también. Si tienen algún problema para ingresar, me avisan y yo lo voy a publicar aquí en Classroom, ¿ok? La idea es que por favor lo puedan ver ustedes en la semana para entonces llegar a terminar de comprender entonces el tema de las inteligencias múltiples, para que entonces terminemos ahí con el tema de las teorías de inteligencia y ya la próxima semana entonces vemos las que son las teorías de personalidad, ¿ok? No sé si tienen alguna duda, ¿estamos bien? Excelente, no se preocupe. Entonces, estamos bien, perfecto. Entonces, por ahí los dejo para que puedan ir a comer, a descansar, a pasar ahí el tiempo con su familia y nos veremos entonces la próxima semana, ¿ok? Feliz noche. Hasta pronto, descansen. Feliz noche, licenciada. Adiós. Feliz noche, licenciada. Adiós, feliz noche. Feliz noche, provecho para los que van a cenar. Feliz noche. Ahorita, Jonathan, justamente creo que, permítame. Permítame.